como un año, un poquito más, conocí a Walter en el grupo de WhatsApp de... Primero, de hecho, a quien conocí fue al hermano Neo por medio del Facebook y ya es él el que me invita para entrar al grupo de WhatsApp. Y ya acepté la invitación y ya pues entro, saludo a todos y ya me saluda Walter ahí y ya pues ya lo fui tratando. Al principio todo parecía normal, pero cuando yo empecé a hablar de, luego hubo un problema entre unos hermanos y luego yo platiqué con Walter que tuviera cuidado porque pues la situación está tan difícil ahorita, que pues no le fuera a pasar algo, pero ya luego sobre el tiempo iba pasando, yo veía que a Walter no le gustaba orar. Luego una hermana lo invita a entrar a su grupo de WhatsApp y entra como administrador del grupo, entonces ahí veo que igual se le invitaba a orar y cuando yo iniciaba con la hora de oración, él empezaba a compartir las cosas que él estaba haciendo. Entonces yo hablé con la hermana, le dije que tenía sospecha de Walter y que Walter no andaba bien y cosas, y ya luego en una ocasión yo vi que él empezaba, veía que algún hermano o hermana comentaba algo y no estaba de acuerdo con lo que él decía, luego lo eliminaba. Entonces un día eliminó a dos hermanos y yo entré al grupo y dije que seguíamos estando igual que en la corporación, que si uno no estaba de acuerdo con lo que un hermano decía, luego lo mandaban, o sea, lo sentaban, no le daban participación o simplemente lo ponían en disciplina o lo defraternizaban. Entonces él me dijo que fuera al privado con él, no le hice caso, pasaron los días, al final de cuentas vuelvo a platicar con él y seguimos platicando, pero yo ya luego le volví a comentar a la hermana quien administra el grupo que yo tenía sospecha de Walter, que Walter no estaba bien, Walter no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios porque no le gustaba orar. En una ocasión yo nada más le mandé dinero porque yo me fui dando cuenta de su comportamiento y fue así como que ya de repente él se sale del grupo y luego yo quiero preguntarle por el privado que estaba pasando, él ya me había bloqueado y ahí es donde ya empieza todo lo que ya se sabe, saben muchos hermanos, muchos ya nos dimos cuenta en realidad quién es Walter. Solamente hermanos, oremos mucho por él, que Dios obre grande y poderosamente en su corazón, porque el enemigo le tiene embotada su mente. O sea, yo no deseo lo mínimo mal para él, sino al contrario, bien, que él se arrepienta de todos sus pecados y que él siga adelante. Dios es un Dios de amor y claro que Dios lo va a perdonar, pero si él se arrepiente de corazón. Tengo entendido y quiero dar mi testimonio, aunque va a ser difícil para mí contarlo públicamente, pero quiero darlo porque he quedado completamente horrorizada e impresionada de escuchar y de saber, de darme cuenta de quién es él realmente, de su verdadero carácter. Hay que abrir los ojos a los hermanos, que yo, como así en mi momento, en tiempos pasados, caí completamente ciega y rotundamente y creí cada una de las palabras de Walter. Hoy día hay muchos hermanos que siguen cayendo en su escala de destrucción. Él va a un sitio, hace de las suyas, se gana el cariño de las personas y ese cariño no lo valora, lo destruye, lo tira por la borda, lo tira a la basura y después va a otro lugar y hace lo mismo, y va a otro lugar y hace lo mismo. Entonces yo creo que primeramente este testimonio tal vez pueda abrirle los ojos a muchas personas que ciegamente lo siguen a él, no para que lo rechacen, no para que le dejen de hablar, no para que lo tilden de una persona no redimible, sino para que ellos puedan saber exactamente a quién están siguiendo. Y número 2, el segundo propósito que tengo con este testimonio es abrirle los ojos a Walter. No sé si algún día este audio llegará a manos de él, y aunque no doy mi nombre porque quiero proteger, aunque sea un poco de mi privacidad,
Yo hablo desde una parte de los Estados Unidos y yo sé que si algún día él escucha ese testimonio, él va a saber exactamente quién está hablando, porque yo sé que él conoce mi voz. Así que si algún día llegara a manos de él ese testimonio, yo quisiera que él realmente pudiera escuchar, tal vez ni siquiera el mío, pero pudiera escuchar el testimonio de otras personas que han sido impactadas negativamente por él. Que él pueda entender que está haciendo mal, que él pueda abrir sus ojos y pedir perdón y hacer restitución por las cosas que él ha hecho. Mi historia con Walter, que dicho sea de paso, el señor Walter, su nombre legalmente no lleva una H. Veo que mucha gente escribe el nombre de Walter con H, con una H intercalada entre la letra T y la letra E. Pero el nombre legal de Walter no lleva H, solamente Walter. El nombre completo de él legalmente es Walter Antonio Francisco Gallardo Blanco. A un dato que él no oculta porque él mismo da su nombre completo cuando las personas piden enviarles unas ofrendas a él. Un familiar mío se encontró con los videos de Walter en YouTube hace casi un año, si no me equivoco. Eso fue en noviembre del año pasado. Y ese familiar vino a mi casa y me trajo los videos de Walter acá a la casa y me pidió que los viera. Y aquí hago una pausa para dejarle a él saber que si él realmente tuviera un carácter genuino y fuera una persona recta ante Dios, que él sabe que su ministerio puede tener mucho alcance, puede hacer mucho más bien de lo que ha hecho hasta ahora. Dios dice que él no va a permitir que su palabra sea devuelta vacía. Y aun si tiene que usar a las piedras, aun si tiene que usar al mismo enemigo para predicar su palabra, Dios lo va a hacer. Pero eso no significa para nada de que él está bien ante Dios, de que lo que él hace está bien. Él se engaña a sí mismo, él se miente a sí mismo. Pues en fin, esa persona vino, me compartió los videos y yo quedé súper impactada. Como no dudo que quedaron muchas personas al ver sus videos por primera vez. Al punto de que yo misma lo contacté a través de WhatsApp, a través del número que él deja para que las personas lo contacten. Lo contacté, eso fue en noviembre del año 2015. Y él me agregó a su grupo de Clamor Final Internacional en WhatsApp. Y duré ahí algunos meses, si no me equivoco. Y en ese grupo había muchos hermanos, lindos hermanos, a través de Latinoamérica, que realmente tenían el fervor de servir a Dios y que veían a una persona que por fin estaba liderando la obra misionera en toda Latinoamérica. Era algo bien bonito. Conocí a muchas personas muy lindas en ese grupo. Pero empecé a notar cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, hermanos que a mi parecer eran personas normales en el grupo, que no estaban causando ningún daño ni haciendo nada malo. Uno entraba al grupo de WhatsApp un día y veía que Walter había sacado entre 10 a 15, 20 personas de su grupo. Y eso sucedía, me atrevería a decir, como de 1 a 2 veces al mes. Hacía una limpieza de su grupo. Al punto de que algunos hermanos me contactaban a mí para preguntarme: hermano, ¿usted sabe por qué Walter me sacó del grupo? Y yo les decía: no, hermano, no tengo ni idea por qué le ha sacado del grupo Walter. No sé, él solamente me sacó, entré y ahora mismo me sacó. Inclusive una hermana muy querida para mí, que he perdido su número, desafortunadamente, pero una hermana muy querida para mí de México, también se me acercó y me dijo: no, él solamente me sacó, así para nada, como si no hubiera nada de nada. Como si no hubiese nada. Ella no tenía ninguna explicación para saber por qué él la sacó. Y él hacía eso mucho. Yo decía: bueno, sus razones tendrá. Yo no sé qué pasa tras bastidores. Yo no sé qué conversación él haya tenido con esas personas. Sus razones tendrá. Llegó el momento en que yo, inspirada por todo lo que se hacía a través de Clamor Final, porque nunca fue una idolatría con Walter, aunque sí estuvo en su momento, pero yo veía o pensaba o percibía o creía, por el éxito que tenía su ministerio, que Dios trabajaba a través de ese ministerio. Entonces llegó el momento en que yo me ofrecí a enviarle mis diezmos y ofrendas a Walter, lo cual yo hice. Tengo ahí todos los recibos y tengo todos los comprobantes del dinero que se le enviaba a Walter, que yo le enviaba a Walter a través de transferencias de Western Union, porque yo decía: ok, por fin, un ministerio que está haciendo la obra de Dios, entonces hay que apoyarlo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? En varias ocasiones, Walter me decía a mí: mira, gracias, yo te agradezco mucho por tus ofrendas. Lo que pasa es que muchas personas no me ayudan, yo no recibo ningún apoyo económico, es muy rara la persona que me ayude, no tengo apoyo económico de ninguna persona.
Y me repetía esa misma temática en diferentes palabras. Me hacía creer con sus palabras de que él recibía muy poco apoyo a la obra misionera, que solamente Dios lo sostenía. De que muchas personas, al él ser perseguido y que muchas personas no lo querían y que no querían su ministerio, me decía que había perdido mucho apoyo económico con los diezmos y ofrendas. Y ese mismo sentir se lo hizo saber al grupo. Y disculpe mi falta de ortografía en español, pero no es muy bueno que digamos hablándolo. Pero esa misma temática le hacía creer al grupo. Muchas veces él decía en los mensajes, me recuerdo que una vez dijo que en todo Chile, eso fue hace menos de un año, no sé cómo será la situación ahora, pero dijo que en todo Chile solamente había una sola hermana en todo el país de Chile que le enviaba a él sus ofrendas, una sola hermana. Y él estaba hablando y trayendo a colación el hecho de la falta de apoyo económico a su ministerio. Ok, entonces yo seguía enviándole sus diezmos y ofrendas, en los cuales hay comprobantes. Pero algo que me llamó la atención fue que el hermano que tiene este canal, por el cual él está desenmascarando a Walter, hay un video donde un hermano está hablando, creo que el hermano es de Chile, que está también contando su testimonio, disculpen. Y ese hermano dice que Walter también le decía a él que Walter no tenía apoyo económico. También le hacía creer a ese hermano en Chile que nadie lo ayudaba, que nadie le daba su ofrenda, que él no tenía apoyo económico, que a causa de todas las persecuciones que él sufría, nadie quería enviarlo y apoyarlo económicamente. Y saben, hermanos, eso es algo muy fuerte, porque los diezmos y las ofrendas no son cosas que se juegan con ellas. Eso es un mandato divino. Y entonces este hombre está lucrando con el sudor ajeno. Este hombre que no le gusta trabajar, a quien yo no le conocí un trabajo hasta el sol de hoy. Y personas antes de yo conocerlo también dicen lo mismo, que no le gusta trabajar. Lo que hace es que tiene una especie de engaño, una especie de mafia con los diezmos y ofrendas. Engaña a la gente, exagera su situación económica para que las personas se sientan obligadas y culpables a poderlo ayudar a él. ¿Saben qué me interesaría mucho, hermanos? Si nosotros pudiéramos, las personas que tienen comprobantes del dinero que le enviaban a Walter, del dinero de diezmos y ofrendas que le hacían llegar a su ministerio a él, porque es a nombre de él es quien recogía, en mi caso, no sé en caso de otras personas, pero en mi caso, Walter era quien iba a recoger los diezmos y las ofrendas que yo enviaba en Western Union, allá en Chile. Sería muy interesante ver la cantidad de dinero total enviada por los hermanos que tengan comprobantes y las fechas en las cuales esos envíos se hicieron. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo estoy muy segura de que van a haber fechas simultáneas en los mismos meses donde ese hombre recibió dinero de varias personas, no de una sola persona. Y mientras él recibía dinero de diezmos y ofrendas de varias personas, ese señor decía y hacía creer a uno de que él no tenía apoyo económico, que muy poca gente o que casi nadie le apoyaba económicamente, cuando eso era una mentira ante Dios. Y eso es algo a quien él va a tener que darle cuentas. Si Walter no se arrepiente de su pecado, si él no reconoce de que él está mal, si él no se humilla ante Dios, va a ser algo muy fuerte para él en el tiempo del fin, porque él va a tener que darle cuenta a Dios de cada uno de los engaños que él cometió, de cada una de las mentiras que él dijo a las personas. Esa fue una de las experiencias que tuve con él. Luego pasó un tiempo en el cual él estaba en el grupo y él estaba diciendo de que sus páginas web estaban en peligro porque se las podían tumbar, eran muy susceptibles y demás. Y él estaba diciendo eso en el grupo. Y yo me ofrecí a ayudarlo a construir sus páginas web. Yo no soy diseñadora gráfica, pero yo contraté a 2 compañías de diseño gráfico para que pudieran hacer sus páginas web. Y yo estaba completamente convencida de que eso era la voluntad de Dios, de que Dios quería ayudar al ministerio a través de mí y de que eso iba a ser de ayuda para el ministerio, porque iba a tener una plataforma estable donde pudiera poner videos y donde pudiera poner su contenido sin peligro a que se lo quitara. Y me dediqué completamente a ese proyecto, en los cuales no quiero ni siquiera decir la cantidad de dinero que se fue. También tengo cada recibo de cada pago que efectué para ese proyecto, porque eran 2 páginas web. No solamente estaba la página de Clamor Final Internacional, sino también estaba la página de Alerta Chile, donde él tiene su tema político, en referencia al homosexualismo, al feminismo, etcétera, etcétera. Ahí él no habla mucho de religión.
Y gloria sea a Dios, que ya para cuando el proyecto estaba literalmente casi acabado, que el programador estaba cobrando más dinero porque Walter nunca cumplió con la fecha límite y nunca entró. Entonces se pasó la fecha límite de entregar el proyecto, la cual era julio 10, y por esa razón el programador empezó a cobrar más dinero. Entonces yo me comprometí, aunque no quería, a terminar ese proyecto, a pagar el dinero que eran como unos 1,000. Para terminarlo solamente eran como unos eran $800 más para terminar el proyecto. Y yo dije, ok, ya yo he pagado tanto dinero que literalmente cae en miles de dólares, literalmente miles de dólares. He terminado ya el proyecto, estoy casi acabándolo, no voy a perder todo esto por poco. Entonces, ok, pagaré $800 más para que se termine el proyecto y él tenga sus páginas. Y yo le doy gracias al Dios del cielo de que cuando eso sucedió, que yo tomé la decisión de seguir pagando dinero por esas páginas, yo me empecé a dar cuenta de quién realmente era Walter Gallardo. Y yo le quité las páginas a Walter. Le dije que yo no quería terminar las páginas, le dije que no le iba a entregar las páginas y se las quité. Y gloria a Dios sea por eso, que al principio yo tenía, es como una especie de ambivalencia y de culpabilidad. Que yo tomaba una decisión y decía, sí, no le voy a dar las páginas, pero después me sentía mal. Y decía, no puedo ser una persona tan mala, tengo que terminar lo que yo dije, yo di mi palabra, no es posible, pero con conflicto, sabiendo que este hombre tiene cosas que no son bien ante Dios. Hasta que un día, gracias a Dios, me armé de valor y cambié la contraseña de las 2 páginas nuevas por las cuales yo pagué. Y él no tiene acceso a esas páginas, él nunca las va a poder usar. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Otra cosa que surgió a través de todo ese año, y es algo que es un poco difícil para mí contar, pero que sí sucedió, es que Walter tiene una forma de tratar con las mujeres que es un poco cuestionable, no un poco, que es súper y muy cuestionable. Él empieza diciendo palabras muy cariñosas y palabras muy amorosas, por así decir, que confunden a uno, porque en toda mi vida, los amigos, hermanos en Cristo que yo he tenido, nunca nos hemos cruzado palabras de esa índole o frases de esa categoría, porque uno asume que si un hombre dice ese tipo de frases es porque tiene un interés en una mujer. Cuando le reclamaba esa situación, él decía que no había ningún interés amoroso, él decía de que su interés solamente era de amistad y que eso eran palabras que aludían a amistad. Cosa que me di cuenta después que ya definitivamente salí de contacto con Walter. Cosa que me di cuenta que él no solamente me decía a mí, sino a muchas hermanas simultáneamente. Pude comparar mi experiencia con la experiencia de 3 hermanas más. Y es increíble que a la misma fecha, simultáneamente, en el mismo tiempo que él me decía esas cosas a mí, también le decía las mismas cosas a la hermana X y también le decía las mismas cosas a la otra hermana, y sabrá Dios a cuántas hermanas más, y sabrá Dios a cuántas mujeres del mundo le habrá dicho eso él también. Y es algo tan increíble que las mismas frases que usaba con una hermana se la decía a la otra y a la otra y a la otra a la misma vez. Y obviamente yo no voy a dar el testimonio de otra hermana por mí. Ellas tienen que dar su testimonio ellas mismas si así lo desean. Pero es algo increíble, algo que cuando uno lo ve, uno le da tanta mortificación y le da una especie de, ¿cómo se llama esto? De dolor y de decepción, porque uno no se esperaba eso de él. También tuve la experiencia que con una de las hermanas, que gloria a Dios que esa hermana me llamó, que si esa hermana nunca me hubiera llamado a mí, yo estuviera completamente en el aire y completamente ajena a la realidad de lo que Walter hacía. Esa hermana me decía a mí que él hablaba muy mal de mí y yo no tenía conocimiento de eso. Le decía cosas horribles de mí a esa hermana. Y a mí, a la misma vez, de esa hermana en específico, me decía cosas horribles de ella. Literalmente lo mismo que él hablaba mal de mí a ella, era lo mismo que él hablaba mal de ella hacia mí. Era como una especie de alienación, de alejamiento que él no quería por alguna razón, que se supiera la verdad, o que tal vez esa hermana me tuviera a mí en poca estima o pensara mal de mí para que no se acercara a mí, porque él sabía que si las dos nos poníamos a comparar notas de cada cosa que él hacía con la una y con la otra, nos íbamos a dar cuenta de quién es él realmente. Y fue una experiencia completamente increíble. Nos sentimos completamente mal y completamente mal. De verdad que no entrar en detalles en eso sería hasta vergonzoso por lo fuerte que fue esa historia.
Antes de terminar, quisiera hacer algunas observaciones sobre lo que yo vi en el carácter de Walter. Hay cosas que me llamaban la atención, que yo decía, ¿pero por qué? Y al principio eran cosas que yo estaba tan ciega y lo apoyaba tan ciegamente que yo decía, sí, le daba ánimo. No, Dios te va a ayudar, Dios te va a liberar, porque las personas buscan tu mal, muchas personas te odian, te envidian. Yo me comí el cuento entero. Yo le creí cada cosa que ese hombre decía. La primera observación con la cual quiero empezar es que yo conociéndolo desde noviembre, él diciéndome cosas profundas y tan cercanas hacia mí, ¿ok? Frases que son increíbles. Fue en marzo que yo me vine a enterar que ese hombre tenía una hija de 8 años. Y yo digo, wow, eso no tiene sentido. Número uno, son muy raros los padres que ocultan a sus hijos. Cuando una persona es padre, en cualquier conversación, tal vez no al principio, pero tal vez ya cuando va pasando el tiempo, van pasando las semanas, van pasando los meses, esa persona menciona a una hija, menciona a un hijo. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Y uno no juzga a una persona que tuvo un hijo hace un tiempo atrás, porque si está caminando con Dios hoy en día, y es una persona fiel a Dios hoy en día, uno no puede juzgar a una persona porque haya tenido un hijo y haya hecho un error tiempo atrás. Entonces yo siempre decía, ¿pero por qué él nunca me dijo que tenía un hijo? Y me vine a enterar por uno de los videos que estaba viendo en su otro canal de Alerta Chile, donde él menciona que las personas que somos padres como nosotros, así me vine a enterar que tenía una hija. Y cuando le pregunté, no me lo negó, me dijo, sí, yo tengo una hija, la cual quiero mucho. Yo dije, ok, bueno, en su vida privada tal vez no se sentía cómodo diciendo que tenía una hija, pero lo que yo no llego a entender es cómo es posible que una persona, que él me venga a decir a mí, te quiero mucho, te tengo un respeto muy grande, eres una persona importante para mí, eres una buena amiga, una buena hermana, y que yo no sepa que tú tienes una hija. Eso como que no compagina, no concuerda. Una persona que expresa un sentimiento de tanta cercanía y tanto cariño y respeto hacia mí, no me dice que tiene una hija. Eso no me gustó. Era como tapar el sol con un dedo cuando no hacía falta de eso. La segunda observación que tengo sobre el carácter de él es que él se empecina en decir a cada sitio donde él va que él tiene un ministerio que surge desde los años 2000, se bautizó en el 1999 y que su ministerio viene desde el año 2000, 2001, 2002 por ahí. Cosa que no es cierto. Otra situación que me pasó con él, la cual yo estaba ajena, es que cuando estaba trabajando en la organización del contenido, del material de las 2 páginas web que estaba creando con la compañía para él, tuve que ir a buscar la página de Alerta Chile. Cuando pongo su nombre en Google, escribo Walter Gallardo, pero escribí Plataforma Chile, no escribí Alerta Chile. Me salen una serie de artículos donde este hombre está practicando deportes de artes marciales, pero está en un ambiente muy cuestionable, con mujeres semidesnudas, con música súper cuestionable. O sea, eso fue un shock completo y total para mí. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Yo hasta sentí temor. Yo digo, ¿no será que este hombre es un jesuita infiltrado que está tratando de causar daño en la iglesia y le está mintiendo a la gente? Pues bien, tomé lo que encontré y fui donde la fuente, otra vez, a preguntar. Walter, mira lo que encontré, explícame esto. Entonces él me explicó, me dio una serie de explicaciones que tuvo a bien darme explicaciones, porque entiendo que él a no mucha gente le explica. Pero me dio una serie de explicaciones diciendo de que ese era su ex oficio, de que él era instructor de artes marciales, de que él tenía un promotor o una persona que le hacía las promociones o lo que le dicen un agente o algo de esa naturaleza, y esa persona era la que editaba los videos, que él no era quien editaba los videos, cosa que es una mentira, una vil mentira, porque es el mismo modo de editación que él usa en Clamor Final, lo usa en su canal de Boxeador Ganador. Así se llama el canal donde se puede ver la verdad de Walter Gallardo. Se llama Boxeador Ganador y él va con el nombre del vampiro, perdón, del vampiro de Chile. Ese es el nombre que Walter usa. Entonces él me dice que no fue su culpa, de que era un ex oficio nada más, de que una serie de explicaciones que yo digo, bueno, pues ok. Vuelvo bobamente otra vez y caigo por segunda vez diciendo, pues ok, tal vez está bien. Él no puedo juzgar a nadie por su pasado, él está caminando con Dios hoy en día, es su pasado. Y yo le pregunté, pero ¿por qué
esos videos están en la web. O sea, eso te va a perjudicar, te va a traer problemas, porque cuando la persona se entera, te juzga, o sea, se molesta. Y él me dice que ese canal es la propiedad de otra persona, que era el socio de él o algo así, donde él trabajaba en su agencia o en su, no sé cómo decirle, de kickboxing. Él tenía una empresa de kickboxing, algo así. Dice que ese canal, según lo que recuerdo que él me dijo, era de su ex socio o de otra persona, la persona que editaba los videos, y que él, esa persona que editaba los videos, no quería tumbar el canal, porque todavía lo seguía usando para publicidad. Entonces yo le dije, le pregunté, ¿cuándo fue que tú realmente dejaste el deporte de kickboxing? ¿Cuándo fue que realmente tú lo dejaste y te apartaste de él? Él me dijo en el 2013. Ok. Otra cosa que no tiene sentido con la explicación que él me da es lo siguiente. Ese canal supuestamente sigue corriendo, el canal de boxeador ganador, donde están todas sus mundanalidades que él hacía en el mundo con el kickboxing y con las artes marciales. Si ese canal iba a ser usado para promoción, los videos, ese canal no tiene ni nuevos videos desde el 2013. No se ha subido ni un nuevo video desde el 2013 en ese canal. Del 2014, perdón, desde enero del 2014, en ese canal. Entonces, ¿por qué no? Si ese canal se iba a continuar usando como publicación, es una coincidencia muy grande que el canal deje de subir videos alrededor de la misma fecha en la cual tú regresaste a la iglesia. O al mensaje, no a la iglesia corporativa, sino al mensaje, a la obra. También, algo que me llama mucho la atención es que Walter en ningún momento habla de su vida de kickboxing o de su vida de quién él era en el mundo. En ningún momento. Y él me insistió, cuando me dio una explicación, me insistió de que a la misma vez, simultáneamente, él estaba en la iglesia. Él participaba en la iglesia, que él creía que el Papa era el anticristo, que él seguía dando el mensaje, que las personas que trabajaban con él en kickboxing lo conocían a él como el que era el antipapa. Entonces, pero que ese era su oficio, porque él era profesor de artes marciales y que le rogó a Dios apartarse de eso en el 2013. Ok, si ese es el caso, yo todavía no conozco a una persona que juzga a un predicador o a un evangelista porque había tenido un pasado. Generalmente cuando una persona que es evangelista o que propaga la obra para Dios o que es un laico bíblico o demás, muchas de esas personas cuando hablan y cuentan sus experiencias, si no quieren decir todo el testimonio de su vida pasada, muchas de esas personas solamente dicen, yo viví una vida en el mundo, pero Dios me rescató. O sea, todo el problema que le surge a Walter, el 90% del problema y la discordia y el lío y los pleitos que se arman cuando la gente se da cuenta de que este hombre estuvo en el mundo, se refieren porque él nunca lo deja saber. Eso para mí está súper raro. Es como si él realmente quisiera que la gente se diera cuenta de que él estaba en el mundo para causar conflictos. Conflictos que obstruyen su propio ministerio. Ni siquiera eso tiene sentido. Ni siquiera eso tiene sentido. Porque él no puede decir cuando empezó a conocer los hermanos en Valparaíso, cuando empezó a conocer los hermanos en Reñaca, cuando empieza a conocer los hermanos en Boston. Hay videos en el canal de Clamor Final Internacional ahora mismo donde alguien en la casa en Boston, él está predicando y le pregunta, hermano, ¿desde hace cuánto tiene usted su ministerio? Y Walter le responde inmediatamente, desde el año 2000, alrededor del año 2000. Con altas y bajas, dijo Walter, con altas y bajas, pero alrededor del año 2000. O sea, esa es la oportunidad perfecta para decir, bueno, yo empecé mi ministerio, me bauticé en tal fecha, duré un tiempo desafortunadamente fuera de la iglesia, fuera del mensaje, porque me dediqué a artes marciales en el mundo, pero volví tiempo completo y de lleno al mensaje en el 2013. Nadie lo va a juzgar a él por eso. Pero es muy impactante que ya cuando uno tiene 2, 3, 4, 5 meses apoyando a la obra de Dios a través de este hombre, y que uno piensa que ese es un hombre intachable, que este hombre es un hombre de Dios, que este hombre es una persona que es un misionero, hasta yo, tan boba e ingenua, una vez le dije yo a Walter, wow, qué increíble, qué impresionante que tú has sido un misionero dedicado a la obra abnegada, pasando trabajo desde el año 2000. Wow, tú tienes ya 20 años casi 20 años en este ministerio. Y él me dijo, más o menos.
Esa fue su respuesta. En ningún momento me dio a entender a mí, o en ningún momento le dio a entender a los hermanos en Boston, en público, en ese video que él editó y subió a su canal de YouTube. En ningún momento le deja entender a nadie en el principio del que él estuvo en un camino diferente en el mundo. Y eso yo no lo entiendo, porque lo más fácil para él quitarse un lío de encima y para evitarse tan grave problema es que él diga, bueno, pues ok, sí, yo soy un evangelista para Dios, pero duré un tiempo en el mundo. Nada más, él no tiene que dar detalles, no tiene que dar razones, no tiene que decir por qué, pero él no quiere hacer eso, él quiere quedarse callado y él permite que cuando las personas le cae la bomba encima, explote un lío. Entonces, cuando las personas le reclaman, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué no nos dijiste esto? ¿Quién eres tú realmente? Se hace la víctima, empieza con su melodramáticamente a clamar a voz en cuello que lo están persiguiendo, que lo quieren asesinar, que lo quieren matar, que a los siervos de Dios son perseguidos. Todo un show para justificar algo que las personas están reclamando justamente. Y eso para mí, hasta cierto punto, eso hasta risa me da. Literalmente hasta risa me da hasta cierto punto. De lo ridículo y dramático que es ese hombre, literalmente. Otra cosa es como que él fuera permitiendo que los hermanos causaran esos pleitos y esas confusiones para justificar sus persecuciones, para tener algo de donde agarrarse, algo de qué decir. Y nada, mis hermanos, son cosas que uno ve y uno se queda completamente anonadados. Y yo no lo pensé en el momento. Cuando él me daba esas justificaciones, yo boba y ciegamente vuelvo a repetir, porque eso fue mi culpa, que yo le haya apoyado a él hasta tal punto, que haya ido tan lejos con Walter. Eso solamente fue mi culpa solamente. Y yo no pensaba en las explicaciones que él me daba. No pensaba con lógica y decía, pero bueno, si esto es así, ¿por qué lo otro no es así? Por ejemplo, cuando él dice de que él solamente era un profesor de artes marciales, pero que él básicamente todavía estaba en el mensaje porque sus trabajadores lo conocían como una persona antipapista y que él hablaba de las profecías, etcétera, etcétera. O sea, me daba a entender que él como que estaba en el mensaje, pero que trabajaba como un instructor de artes marciales. Ok. Vuelvo al canal de Boxeador Ganador, así se llama ese canal, Boxeador Ganador. Ojalá que con tanta presión o cuando las personas le sigan reclamando lo mismo, que él quite ese canal de una vez por todas del aire, porque eso lo que hace es que daña la obra de Dios más que ayudarla. Pero bueno, en ese canal Boxeador Ganador, que pueden buscarlo como Vampiro de Chile o Vampiro Chile, en ese canal hay varios videos que él subió. Él mismo tuvo que haberlos subido, porque yo no creo ya el cuento de que él tenía una persona que editaba sus videos. Él subió unos videos donde le están haciendo entrevistas, canales de televisión. Él fue a un canal de televisión, se sentó a hacer una entrevista y él puso ese video en su canal de Boxeador Ganador. Ay, se me olvida el nombre, es como el lugar donde se practicaban las artes marciales, a su escuela de artes marciales vino un grupo de una noticiero televisivo que trajo su equipo y lo grabó en su escuela de artes marciales para hacer una entrevista en vivo. Hermanos, en esas entrevistas Walter tiene un anillo, Walter tiene esto que se pone en las muñecas, Ay, perdonen mis hermanos que se me olvida ahora mismo cómo se llama esto en español. Lo que se pone en las muñecas es como si fuera no es un zarcillo, es como si fuera un brazalete de plata. Él tiene puesto un brazalete de plata. Él tiene puesto un anillo en una de sus manos. Él tiene puesto una cadena de plata en su cuello. Y eso ustedes lo pueden ver en varios videos que ustedes encuentran en Boxeador Ganador. Entonces, ahora, ya yo calmada y mirando y analizando todo lo que sucedió, ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que si este hombre todavía estaba participando en el mensaje y haciendo la obra como él da a entender, pero que él solamente era instructor de artes marciales, cómo es posible que este hombre viene apareciendo con cadenas, con brazaletes, con anillos, en diferentes entrevistas de canales de televisión públicamente? ¿Qué le están haciendo a él? Ninguna persona que yo conozco que realmente está comprometida con el mensaje adventista, que realmente está comprometida con lo que la palabra de Dios enseña, con lo que el espíritu de profecía nos enseña y nos amonesta. Ningún evangelista que yo conozco de esa categoría, ningún misionero, ningún obrero bíblico, ningún trabajador para Cristo se pone un brazalete, una cadena y un anillo para hacer una entrevista en público. Eso es inaudito. Eso es un cuento que nadie se lo cree.
pero que algo sucede con él que todo el mundo le cree ciegamente. O sea que es una prueba más de sus mentiras. Mientras él decía que solamente instruía como instructor de artes marciales, mientras él decía que él también estaba en la iglesia haciendo el mensaje, haciendo obra misionera, él estaba literalmente en el mundo. Hay videos donde él se le ve con diferentes mujeres que ustedes mismos pueden ir a buscar a ver, porque es algo fuerte de ver. También muchos de los eventos, cuando yo miraba las fechas, yo tomé un calendario, mis hermanos, y comencé a retroceder en el calendario. Muchos que tienen calendario en sus celulares, uno puede retroceder años atrás en el calendario para ver la fecha de los eventos. Hay eventos, unos videos de eventos de que hay una competencia de artes marciales. Muchos de esos eventos caían en sábado. La fecha de esos eventos, cuando él anunciaba, él tiene muchos videos anunciando, por ejemplo, boxeador, algo de boxeadores este fin de semana, el día tal a tal hora. Muchos de esos eventos caían en sábado. Entonces yo vuelvo y hago la pregunta: ¿cómo es posible que este hombre que dice que él tiene un ministerio desde el año 2000, que se bautizó en el año 99, que a él lo siguen persiguiendo, que él está trabajando para Cristo, que él ha dejado todo por Cristo y que ha dado su vida para Dios, y que él ha estado en ese ministerio desde el año 2000, le hace creer a las personas, pero que él tenía que mantenerse y que su oficio era profesor de artes marciales? ¿Cómo es posible de que él esté atendiendo eventos de artes marciales en sábado? ¿Cómo es posible que este hombre tenga prendas, cadenas, anillos, brazaletes públicamente, como si nada hubiera pasado? Porque es un mentiroso. Es por eso que eso es la lógica. Es que este hombre es un mentiroso. Pero él no está siendo completamente honesto. Y al él no ser completamente honesto, mucha especulación existe. Porque así operan las personas jesuitas. Así operan las personas infiltradas. Ellos no dicen la verdad completa, te hacen creer una cosa por otra, te engañan hasta que uno se da cuenta más adelante de que no era verdad lo que esa persona decía. Entonces, ¿por qué no ser transparente? ¿Por qué no decir la verdad desde el principio? ¿Por qué hacerle creer a los hermanos que él ha sido un misionero desde el año 2000 para que cuando ellos se dan cuenta de que no es así, se arme un lío y se desagraden los hermanos? Él no hace a propósito, mis hermanos. Exagera, miente. Otro detalle que me llega a la mente es que mientras yo estuve en su grupo de WhatsApp, muchas veces, más de 3 o 4 ocasiones, él agradecía sola y únicamente a las hermanas y las hermanitas que lo apoyan en su ministerio. Eso me llamó mucho la atención. Nunca él enviaba mensajes de voz al grupo y nunca en ninguno de esos mensajes de voz él dijo gracias a los hermanos o al hermano en tal sitio, gracias a los hermanos en masculino que me ayudan en el ministerio. Él siempre decía las hermanitas, porque él sabía muy bien lo que hacía. Y Walter es una persona muy peculiar. Él no tiene que pedir nada. Él a mí nunca me pidió absolutamente nada. Todo lo que yo hice para Walter lo hice completamente de mi propia voluntad, porque tenía un concepto diferente de la verdad, de la verdadera realidad. Y él no pide, pero él te habla de una forma que en tu corazón nace el deseo de ayudarlo. La última que me viene a la mente, y es lo más alarmante de todo para mí, sobre el carácter de Walter, lo más alarmante de todo para mí, es que este hombre no le tiembla el pulso para hablar mal de personas que realmente lo han ayudado a él de una manera grandísima. Vuelvo y repito, yo sé varios testimonios donde ese es el caso, que no los voy a decir porque no fue mi experiencia, es la experiencia de otras personas y no me corresponde a mí contar ese testimonio. Pero han habido situaciones que Walter ha hablado de personas que literalmente le han dado la mano, que le han abierto las puertas de su casa, que le han pagado el pasaje completo para él transportarse de un país a otro, que les ha dado albergue en su casa, comida, que los ha sacado a pasear. Y él no le tiembla el pulso de hablar súper mal cuando esas personas comienzan a confrontarlo y empiezan a decirle que él es como él es y a pedir explicaciones, o esas personas hacen algo que a Walter no le parece, por más significante que sea. Él no le tiembla el pulso de bloquear completamente a esas personas, los bloquea de todos lados, de Facebook, de WhatsApp. Y cuando tiene que hablar mal de esas personas, habla pestes de esas personas, cuando esas personas lo único que hicieron fue ayudarlo a él. Hay 2 o 3 videos en su canal ahora mismo de Clamor Final, en Los Hermanos de Boston, donde él está contando una historia de una supuesta persecución que él estaba sufriendo ahí en Boston. Y todo lo que ese hombre dice en ese video es completamente mentira. Y hay pruebas irrefutables para probar que todo lo que ese hombre dice en ese video es completa y totalmente mentira. Y vuelvo y repito, ese no es un testimonio para yo contarlo. Pero hermanos, abran los ojos.
Y abramos los ojos con amor. Pero uno tiene que poner distancia cuando uno ve que una persona sigue haciendo lo mismo a propósito y decide seguir engañando a las ovejas de Dios a propósito, porque no le da la gana de humillarse ante Jehová, porque no le da la gana de dar su brazo a torcer, porque no le da la gana de reconocer que esa persona estuvo mal. Yo estoy corriendo un riesgo muy grande al poner ese testimonio en el aire. Lo estoy corriendo súper grande, porque yo solamente me imagino cómo este hombre va a arremeter contra mí, y yo sé que él lo va a hacer. Pero nada, Dios sabe lo que sucedió ahí, Dios sabe mi corazón, Dios sabe la intención, todo lo que pasó, lo que él me hizo creer. Y yo solamente le digo a su seguidor, no se anivela, no dice la verdad sobre su situación, pero eso es para él, entre su Dios, decidirlo él con su Dios. Yo le dije a él un día, la última vez que le envié un mensaje, le dije que yo lo iba a dejar en las manos de Dios a Walter, para que Dios contendiera con él por todo el daño que le había causado, por todo el dolor que le había causado. Yo espero en el nombre de Jesús de que él reconozca lo que hizo, que pida perdón, no a mí. Ya yo en mi corazón, Dios ha puesto mucha sanidad en mi corazón para como yo estaba un tiempo atrás. No a mí. Él no me tiene que llamar, no tiene que pedir perdón, no tiene que hacer nada conmigo. Pero hay hermanos humildes, hermanos sencillos, hermanos que realmente creyeron en él, que realmente lo apoyaron, que realmente lo ayudaron aún mucho más que yo, los cuales están muy heridos por la forma en la cual Walter los trató a ellos. Ojalá que él pueda hacer restitución a esos hermanos. Ojalá que individualmente a cada uno de ellos él pueda decirles, por favor, de verdad, perdóneme. Eso es lo único que se quiere conseguir aquí.